El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre las puertas, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, en este domingo 21 del tiempo ordinario se proclama este Evangelio en el que al Señor le dirigen, camino de Jerusalén, le dirigen una de esas preguntas que no deja indiferente a nadie. Una pregunta que verdaderamente nos compete a todos, que a todos nos afecta. La pregunta por la salvación eterna. ¿Serán pocos los que se salvan? La verdad es que esa pregunta, como digo, no es una pregunta baladí. Nadie estamos excluidos de ella. Y la primera reflexión que quisiera haceros es la importancia de hacer esta pregunta, porque tenemos que reconocer que en la manera de presentar el cristianismo, por efecto de esa ley del péndulo que suele haber en la historia, quizás se ha pasado pues en la forma o en la predicación de la Iglesia de hablar mucho de la posibilidad de la salvación o de la condenación del más allá de la muerte, de hablar mucho de ello y de presentar ese tema como un tema central en la predicación. Por la ley del péndulo, digo, pues en las últimas décadas posiblemente se ha hablado de la salvación, pero en un sentido más simbólico, entendiendo la salvación como una especie de humanización. Cristo vino a salvarnos en el sentido en que vino a hacer nuestra vida más humana, más fraternal, más sensible hacia los necesitados. La salvación de Cristo se entiende en este sentido más, digamos, intrascendente, más intramundano. La salvación es un poco la humanización. Y claro, digo que la ley del péndulo, esa ley que tiende a presentar las cosas de un extremo al otro, es peligrosa porque siempre reduce las cosas. Claro que por una parte la salvación no solo es la salvación del más allá, la salvación se tiene que notar también aquí. Que Cristo ha venido a salvarnos no solo es algo que hace referencia al después de la muerte, sino que también comienza a instaurar su reino aquí. Y el reino de Cristo se percibe que ha llegado cuando tenemos entre nosotros una capacidad de amor, de misericordia, de encuentro, de fraternidad, de construir un mundo más justo. Pero luego la experiencia nos ha dicho una cosa, y es que no es verdad que un mundo más justo y un mundo con más bienestar y más desarrollado literalmente coincida con una mayor presencia del reino de Dios entre nosotros. Eso es mucho decir. A ver, podríamos decir que los países del mundo donde hay más desarrollo, más comodidad, más calidad de vida, como se dice, son los lugares en los que el reino de Dios está más presente
y Dios está más presente en ellos? Yo creo que no cabe hacer ese silogismo. De hecho, muchas veces el vivir muy acomodados nos hace olvidarnos de Dios. Con lo cual, no es cierto eso de que Jesucristo ha venido a humanizarnos en el sentido horizontal de la palabra. Es verdad que ha venido a instaurar su reino entre nosotros y a que su presencia se note en la capacidad de ejercer la misericordia entre nosotros. Pero es importantísimo que el término salvación no lo reduzcamos a esta vida, porque esta vida es demasiado pasajera, demasiado efímera para que hablemos de salvación en ella. La salvación tiene que ser una salvación eterna, y de lo contrario esta vida siempre nos va a parecer injusta. Las cuentas no salen, las cuentas de la justicia no salen en esta vida. Decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, las cuentas de la justicia no salen, no cuadran en esta vida. Por lo tanto, lo primero es preguntarnos por la salvación eterna. Nuestra vida tiene sentido en la medida en que finalice en la contemplación de Dios. De lo contrario, es un absoluto fracaso. Independientemente de lo que hayas conseguido en esta vida, si la vida no finaliza y no se dirige y no termina llegando a esa meta, es un absoluto fracaso. Y el Evangelio es muy claro cuando nos habla de la posibilidad de la salvación y de la posibilidad de la perdición. Y no es tanto Dios el que excluye de la salvación, no es tanto Dios el que condena, sino que el Catecismo de la Iglesia Católica utiliza ese término, que la condenación es la posibilidad de la autoexclusión del hombre de la salvación. El hombre puede autoexcluirse porque rechaza la salvación, rechaza la misericordia. Y en realidad la condena de Dios no es sino el respeto a la libertad, a la terrible mala utilización de la libertad en la que el hombre puede autoexcluirse, puede rechazar la salvación de Dios. ¿Eso es posible? Sí es posible. Luego creo que a lo único que tenemos que temer, ciertamente, temer es a eso. Todo lo demás es pasajero y nos debiera de dar mucho más quebraderos de cabeza la posibilidad de no estar abiertos a la salvación que otros disgustos en esta vida que al fin y al cabo en ellos no nos jugamos nada eterno. El Evangelio no responde a esa pregunta de curiosidad de cuántos son los que se salvan, porque parece que quien formula la pregunta quería un poco de datos de curiosidad. El Señor no le responde, serán pocos, serán muchos. Lo que sí que le dice es, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Y ya es mucho decir, porque muchos van por la puerta ancha que lleva a la perdición. La respuesta de Jesús ciertamente no entra en detalles de curiosidad, pero dice mucho. Es decir, dice que la salvación tiene que ser motivo no solo de deseo, sino de lucha, de querer, de centrarnos en ello. Entrar por la puerta estrecha quiere decir que para entrar en el camino de la salvación uno no tiene que dejarse arrastrar, dejarse llevar como cuesta abajo, no, sino que tiene que esforzarse muchas veces caminando en la dirección concreta de lo que la carne y la sangre y el mundo más bien le indican, en la dirección contraria. Recibimos pues esta llamada de Jesús, que es una llamada de alerta. Jesús es un vigía, aquel que nos avisa, nos advierte. Él es la revelación de Dios y nos quiere descubrir un misterio que ahora mismo, si no es porque Él nos lo revela, no seríamos capaces de entender qué nos espera en el más allá. Gracias a Jesús por su revelación, por hablarnos claro. Porque además Jesús no solo nos advierte, sino que Él se implica. Y Él hace todo lo posible, todo lo humana y divinamente posible
para que el hombre ejerza bien, emplee bien su libertad. Vamos a recibir así esta palabra de Dios, sabiendo que esa es la meta de nuestra vida, que Jesús ha querido que vivamos no angustiados, no, pero sí alerta, sí sabiendo cuál es nuestro norte, sí, sin perder la dirección, como una flecha que sabe hacia dónde se dirige. Pedimos esta gracia, la pedimos a Santa María, a San José, a todos los santos que están en el cielo y que nos esperan, que han llegado donde nosotros por la esperanza confiamos alcanzar.